más bien al revés, ¿no? 3, 2, 1. Ok. Bueno, vamos a empezar ahora con nuestra clase de mecánica de sólidos. Un rápido recuento acerca de lo que hemos visto hasta el momento. Pues definimos lo que fue la deformación unitaria. Vimos algunas propiedades de los materiales, como es el módulo de Young, como es la relación de Poisson y ¿qué más vimos? Bueno, vimos esa parte. Vimos lo que era la carga axial, el esfuerzo normal, el esfuerzo cortante. También vimos el módulo cortante, ¿no? Los materiales tienen esas propiedades mecánicas, físicas, que los definen, ¿no? Dependiendo, principalmente en el área de ingeniería, pues hablamos de, obviamente, metales, ¿no? Sin embargo, materiales pueden ser metálicos, pueden ser no metálicos, como el caso, específicamente en la ingeniería, pues lo que son todos los plásticos, los derivados de plástico, PET y todo eso. También tienen resistencia. La clase pasada hablábamos de incluso el cartón, ¿no? Y cómo es que las cajas de cartón tienen que soportar un cierto peso para que se transporten apiladas, ¿no? Y hay cajas que incluso hasta toleran cargas de 1 tonelada. Y hablamos de cartón simplemente, ¿no? Y ahora, bueno, pues vamos a continuar con nuestra clase. En este caso, bueno, seguimos en la unidad de carga axial. Se presenta el siguiente problema. Cuando nosotros hemos resuelto hasta el momento problemas, hemos obtenido el número suficiente de ecuaciones para poder determinar las incógnitas, las variables que nos hacen falta calcular dentro del fenómeno físico. Pero en ocasiones resulta que las ecuaciones no van a ser suficientes para poder resolver el problema. Recordando que, bueno, matemáticamente nosotros podemos resolver, ¿no? O encontrar el valor de incógnitas, que por cada incógnita nosotros vamos a tener o tener la necesidad de escribir una fórmula. Entonces, si tenemos 2 incógnitas, vamos a necesitar 2 fórmulas o 2 funciones para poder resolver esas incógnitas. Si tenemos 3, pues vamos a necesitar 3 ecuaciones. Como comentaba, los problemas hasta el momento hemos tenido el mismo número de ecuaciones del número de incógnitas, por lo tanto no hemos tenido problema en resolverlas, ¿no? Aplicando únicamente la primera y la tercera ley de Newton, que es la primera de la suma de todas las fuerzas es igual, ¿no? A 0, y la tercera ley de Newton, que es a toda acción corresponde una reacción de misma magnitud pero de sentido contrario. Esas son las dos leyes que hemos utilizado, aunadas obviamente a lo que hemos visto de deformaciones. Entonces vamos a empezar vamos a proponer, ¿no? El siguiente problema, y vamos a ver por qué hasta el momento, como lo hemos resuelto, no podríamos seguirlo resolviendo. Tenemos una barra metálica que ahora está empotrada de ambos lados. O sea, tengo una superficie de este lado, ahí está empotrada, y tengo una superficie del otro lado, o sea, está por ambos lados, digámoslo así, está empotrado a una parte fija, como si esa barra estuviera empotrada en una pared, ¿no? Podríamos decirlo, en ambas caras. Entonces vamos a nombrar la cara superior como el punto A, y vamos a nombrar la cara inferior como el punto B. De hecho, vamos a escribirlo al revés. Aquí arriba es A y aquí abajo es B. Y a esta barra le vamos a aplicar una carga, ¿no? En un punto C.
un punto C ahí arbitrario, tirando hacia abajo. Tenemos una longitud L, que es lo que mide toda la barra. Tenemos toda una longitud L. Ahí. Una longitud L. Y bueno, aparte tenemos una longitud que vamos a llamar de LAAC, que es del extremo superior de la barra al punto C, a donde estamos aplicando la carga. Y tenemos otra distancia que es de LCAB, ¿no? Que es justamente del punto C a la cara B de nuestro elemento. Obviamente LA más LCB, LA de A a C más L de C a B sumados dan como resultado la longitud total, que es L. Vamos a establecer nuestro diagrama de cuerpo libre, y entonces vamos como referencia a tomar el punto A, el punto C. Entonces tenemos el punto C, tenemos una carga que está jalando hacia abajo, a la cual le vamos a conocer como P. Esa es la fuerza. Y por tercera ley de Newton, entonces si tenemos una acción hacia abajo que es P, pues vamos a tener una reacción apuntando en sentido opuesto, que va a ser la fuerza A. Recordando que, pues bueno, como está empotrada esta barra, este elemento, por ambos lados de sus caras, pues no tiene movimiento, ¿no? Entonces no va a haber movimiento, es estático. Y por otro lado, tenemos de igual manera el punto C, ¿no? Está jalando hacia abajo. Ahora podemos con una fuerza P. Y de igual manera tenemos una fuerza B que está contrarrestando a la fuerza P, ¿no? Esta es la cara B, esta era la cara A. Entonces, acción-reacción, tercera ley de Newton. Teniendo esos diagramas de cuerpo libre, nosotros encontraríamos entonces que bajo la primera ley de Newton, que es la suma de todas las fuerzas en el sistema, que en este caso pues obviamente es sobre el eje Y únicamente, existen fuerzas sobre el eje Y, es igual a 0. Haciendo la suma vectorial de todas las fuerzas participantes, en los diagramas de cuerpo libre, pues tendríamos que FA más FB menos P es igual a 0, que es la suma de todas las fuerzas que participan, es igual a 0. ¿Qué fuerzas participan? La reacción de A, la reacción de B y la carga P. La fuerza en A y la fuerza en B son positivas porque están apuntando hacia arriba. Y la carga P, que también es una fuerza que aplicamos sobre el elemento, está apuntando hacia abajo, por lo tanto va a ser negativa. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces tenemos una ecuación, justamente una ecuación, que es esta. FA más FB menos P es igual a 0. Tenemos, obviamente, bueno, si estamos cargando al elemento con P, pues conoceríamos P, pero las reacciones en FA y en FB no las conoceríamos. Son, ¿cómo se llama? Son reacciones. Entonces tenemos dos incógnitas y solo tenemos una ecuación. Por lo tanto, con esta simple ecuación no podría resolver el problema, lo que habíamos hablado al empezar la clase. Dos incógnitas con una ecuación no se pueden resolver.
A este tipo de problemas se les llaman problemas con elementos estáticamente indeterminados cargados axialmente. ¿Por qué estáticamente? Porque no se mueven. Indeterminados porque bajo las ecuaciones que tenemos no son suficientes para determinar el total de fuerzas o el total de variables que nos piden calcular, entonces no está determinado. Cargados axialmente, pues bueno, ya lo hemos estudiado las sesiones anteriores, ¿no? Tiene la carga axial, o sea, sobre su eje transversal. Bueno, pero y entonces si no se puede resolver con esa ecuación, no se pueden resolver los problemas. La respuesta es sí. Nada más que hay que encontrar otra ecuación que nos pueda facilitar o que nos pueda ayudar a la resolución de este problema. Entonces, para esto vamos a utilizar algo que se llama condición de compatibilidad o condición cinemática, ¿no? Entonces vamos a escribirle aquí. Lo que nosotros vamos a necesitar es algo que se llama condición de compatibilidad, o también llamada condición cinemática. Bueno, ¿y eso con qué se come o qué es, no? Muy bien. Entonces, lo que tenemos que encontrar es una relación, una segunda o incluso a veces tercera ecuación que nos permita resolver el problema. Para esto nosotros vamos a utilizar la ecuación de deformaciones, o sea, vamos a utilizar algo que ya hemos estudiado, que son las deformaciones. Cómo se están deformando o cómo se está deformando el elemento. Entonces, recordando que la deformación, ¿no?, se escribe como sigma, y en este caso pues vamos a estudiar la deformación del elemento en este problema específico. Sería la deformación de A con respecto a B. Entonces, ¿cuánto se deforma A con respecto a B? La respuesta sería nada, porque aunque nosotros jalemos, ¿no?, hacia abajo, vamos a encontrar que el elemento está empotrado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una pared que no le permita deformarse ni hacia A ni hacia B, porque nosotros vemos las fuerzas, ¿no? O sea, C genera una fuerza de B y la pared sobre B no va a permitir que se deforme hacia ese sentido. Y por otro lado, la reacción FA, ¿no?, está empotrado en la pared, no va a permitir que se deforme en el lado de A. Entonces, la deformación total del elemento, ¿cuánto sería? Pues sería 0. O sea, no hay deformación. ¿Por qué no hay deformación? Porque está empotrado el elemento en ambos lados de la pared, por lo tanto no puede deformarse. Sobre todo, pues obviamente si está empotrado quiere decir que está ajustado a la pared. Bueno, y esa deformación de A con respecto a B, ¿de qué me puede servir a mí para resolver? Bueno, pues es que la deformación de A con respecto a B, ¿cómo se calcula? Sería cada una de las deformaciones, ¿no? Sería la fuerza en A sobre, ya aplicando, recordando que, bueno, vamos a aplicar la ley de Hooke, ¿no?, que nos habla de las deformaciones. La fuerza en A por la longitud del tramo AC sobre el área por el módulo de Young, menos la deformación del lado B, que es la fuerza en B, por el tramo de C, del punto C al punto B, sobre el área por el módulo de Young, es igual a 0, porque son
ambas deformaciones que van a participar del lado A y del lado B. Recordando, ¿no? Vamos a segmentar la barra y vamos a dibujar las reacciones. Entonces, este sería el tramo LAAC. Entonces la carga está hacia acá, ¿no? Si partiéramos la barra solo en el tramo AC, y este sería el punto C, entonces estamos empotrados de esta manera. Aquí la parte de arriba es fija. Nosotros definíamos el signo dependiendo de la situación de si se tensa el elemento, entonces tiene un signo positivo. Si se comprime, entonces tiene un signo negativo la deformación. Entonces, en el tramo de A a C, nosotros observamos que la fuerza está jalando hacia abajo. Por lo tanto, el elemento se está tensando, se está tratando de alargar. Por lo tanto, esa deformación va a ser positiva. Pero, en la parte de abajo, ¿no? En el tramo de C a B, la fuerza está apuntando hacia abajo, y entonces el tramo LCB está sufriendo una compresión. Entonces, por eso es que la deformación en el tramo LAAC, de A a C, es positiva, y en el tramo de C a B es negativa porque se está comprimiendo. Arriba se está tensionando, abajo se está comprimiendo. Y entonces esta es otra ecuación, y entonces tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones, y ya a través de la condición de compatibilidad puedo yo resolver el problema, ¿no? Porque aquí yo ya puedo despejar. A y E son lo mismo. Bueno, vamos a hacer el proceso de despeje, ¿no? Entonces, el área es la misma para este problema. ¿Por qué? Porque es la misma barra, o sea, no cambia de diámetro o de radio. Entonces el área va a ser la misma en ambos tramos, tanto de A a C como de C a B. El módulo de Young no cambia, estamos hablando de una barra del mismo material, y al ser del mismo material el módulo de Young es exactamente el mismo. Entonces lo único que va a cambiar van a ser las fuerzas de reacción en A y en B, y obviamente las longitudes AC y CB no necesariamente son iguales. El punto C no necesariamente puede estar a la mitad, puede estar más pegado hacia A o hacia B. Entonces, bueno, pues vamos a empezar el despeje, y dice la fuerza en A por LAC sobre AE. El término que está restando lo voy a pasar del lado derecho, sumando, entonces me va a quedar FB por LCB A sobre E, o bueno, más bien A por E. Este parece como AA, ¿no? Vamos a ponerlo más presentable. L de A a C. Muy bien. Ahora, esto... es FE. ¿Mande? ¿Arriba? ¿Cuál? Aquí en cerró el AE. Arriba es FE. FB. FA. ¿Letra es A? A. Este es A. A. Y este es Ok. B. Este es B. O sea, lo único que hice fue este término pasarlo al otro lado, ¿no? Entonces, si está restando, pasa sumando. 0 más eso, pues es la misma cantidad. Ahora este término de A por E está multiplicando, pasa
perdón, está dividiendo, pasa multiplicando. Y entonces voy a tener FALAC es igual a FB LCB sobre AE por A por E. Pero quedamos que las áreas y los módulos de Young, al ser una barra del mismo material y no cambiar en sus diámetros, pues entonces el área de un tramo es igual al área del otro tramo y el módulo de Young de uno es igual al otro. O sea, A, E son lo mismo, entonces se cancelan, ¿no? Y me queda que FA L de AAC es igual a FB de LACB. Ok. Vamos a despejar a la fuerza en A. Si está multiplicando LAC, pasa dividiendo y me va a quedar FB multiplicado por el tramo, la longitud del punto C de donde se está aplicando la carga a la cara B entre la longitud de A al punto C. Y ahí está. Entonces tenemos esta ecuación que nos determina el valor de A en términos de B, y esa ecuación la podemos sustituir acá, ¿no? Que dice la ecuación FA más FB menos P es igual a 0. Entonces, al sustituirla, me va a quedar FA. Ah, no, pero FA, perdón, es la que despejé. Vamos a borrar. Entonces, FA, que es el primer término, vale FB, y vamos a poner ya su valor, ¿no? FB, que multiplica a LCB entre LAC, más FB FB menos P igual a. ¿Qué es lo que he hecho? Pues sustituí este valor de FA que encontré en mi ecuación, en mi primera ecuación, ¿no? Aplicando la primera ley de Newton. FA más FB, ¿no? Menos P igual a 0. FA, ya no pongo FA, sino el valor de FA que encontré, que es FB. Este valor lo encontré a través de mi condición de compatibilidad, o sea, de mis desplazamientos, o más bien deformaciones. Entonces, FB por LCB sobre LAC, ese es lo que vale FA. Entonces, pongo el valor de FA más FB menos P. Y uno dirá, bueno, ¿y eso de qué sirve, no? Pues entonces ya tengo una ecuación con una sola incógnita, que es FB, porque P lo conocería, que es la carga que yo he ejercido sobre el elemento. Entonces, factorizamos a FB y me queda la longitud de CAD sobre la longitud de AAC más 1 por FB menos P es igual a 0. Recuerden, la factorización se da a la hora de sacar el término, ¿cómo decirlo? El término igual, el término, pues ahora sí que el factor común, ¿no? Y lo podemos regresar al término de arriba si multiplicamos cada uno de los términos dentro del paréntesis por el factor FB. Si multiplicamos FB por LCD sobre LAC, pues obtenemos el término primero. Y si multiplicamos FB por 1, pues obtenemos el término segundo, ¿no? Que sería FB. Ok, despejamos FB. Entonces primero, está restando, pasa sumando, queda como P sobre 1 LCD más 1 lo tenemos acá, pero vamos a desarrollarlo antes de poner. Estamos de acuerdo que por suma de fracciones, entonces nosotros podemos poner como factor común LAC, ¿no? Y hacer la operación. Vamos a ponerlo completo. LCD sobre LAC
más 1, que 1 podemos hacerlo como LAC sobre LAC, ¿no? Dividir LAC, un número entre el mismo número, pues es igual a 1. Entonces ese 1 puede ser LAC sobre LAC, que es 1, y entonces nos queda el mismo término abajo porque es el mismo denominador, y en el numerador me quedaría LCD más LAC. Pero ¿quién es LCD más LAC? O sea, la suma de los dos tramos. La suma de los dos tramos, LAC, ¿no? Este LAC más este LCB, perdón, pues es L, ¿no? Que es la longitud total del elemento. Entonces, esto realmente pues es L sobre LAC. Y entonces aquí voy a tener una división de L, que es todo este término que está multiplicando a FB, lo voy a pasar dividiendo, ¿no? Sobre LAC. Al final, pues ya, aplicando ley de sándwich, bueno, regla, ¿no? Porque ni siquiera es una ley, una regla. Para multiplicar fracciones, o más bien para dividir fracciones, pues vamos a tener que P entonces es igual a LAC sobre L. Y listo. En donde obviamente las distancias las tenemos, ¿no? La distancia de L a C, tenemos la carga y la longitud total del elemento y listo. Así lo resolveríamos. ¿Ok? Eso es cuando tenemos elementos estáticamente indeterminados. Vamos a aplicar nuestra ecuación de nuestra condición de compatibilidad, que realmente la condición de compatibilidad es trabajar con los desplazamientos, ¿no? Con las deformaciones que se van a presentar en los elementos. Puede ser de compatibilidad o puede ser de condición cinemática. Vamos a ver en qué consiste eso. Ok. ¿Dudas? No, ninguna. Ok. Bueno, entonces vamos a resolver un problema. Digo, este era para ejemplificar cómo se resolvería de forma general 1. Entonces vamos a pasar ya a un problema, a un problema. Ok. Dice el problema, vamos a escribirlo. Dice el problema. El poste de aluminio de la figura se refuerza con un núcleo de ratón. Se refuerza con un núcleo de latón, no ratón, latón. Se refuerza con un núcleo de latón. Si este ensamble soporta una carga, axial de compresión de P igual a 9 kilolibras aplicada sobre la tapa rígida, determine el esfuerzo normal, promedio en el aluminio
y el latón. Considere el módulo de Young del aluminio como 10 por 10 a la 3. Híjole, es que aquí poner exponentes está complicado. Bueno, voy a escribir el símbolo, ¿no? Ay, ¿cómo lo ponemos? 3. Ahí está. Ay, es 10 por 10 a la 3 kilolibras por pulgada cuadrada. Y el módulo de Young o el módulo elástico del bronce, que es el con el que vamos a trabajar para el latón, va a ser igual a 15 por 10 a la 3 igual kilolibras por pulgada cuadrada, KSI. Listo, vamos a hacer el dibujo del diagrama. Entonces tenemos un cilindro que tiene una tapa superior. Vamos a despreciar ahorita el grosor de la tapa. No vamos a trabajar con el espesor de la tapa. Entonces tenemos un cilindro así que dice que está construido de aluminio, pero que es reforzado. A ver, espérame un momento, por favor. Bueno. Hola, buenos días. Bien. Sí. Ok, ahorita la... Sí, gracias. Bye. Ok, perdón. Ahora sí. Entonces tenemos ese poste, ¿no? Con tapa superior. Pero nos dice que está reforzado con un núcleo de latón. Eso quiere decir que en medio... Ay, ¿qué hice? Eso quiere decir que en medio, más o menos por ahí, bueno, no sé por qué los marca de color blanco, pero vamos a omitir eso. En medio tiene otro núcleo, o sea, otro cilindro de otro material. Ok. Tiene otro cilindro de otro material, entonces, y este poste al final está fijado en... Está fijado a tierra, ¿no? Está fijado a tierra. Esto ya es fijo en la parte de abajo. Muy bien, entonces, pues bueno, vamos a empezar a trabajar con ese problema. Las dimensiones son 1.5 es la longitud total del cilindro, 1.5 pies.
La carga está sobre esta cara, ¿no? Y es de 9 kilolibras. El diámetro interno, no, perdón, el radio interno del núcleo de latón es de 1 pulgada. Y el radio del poste de aluminio, el radio externo, es de 2 pulgadas. Listo, son todos los datos que nos dan. Ese es el dibujo. Entonces es como si tuviéramos un cilindro, un poste, pero para reforzar ese poste lo que le hacen es meterle en medio otro cilindro, ¿no? Otro poste de un material diferente para que tenga mayor resistencia. Si ustedes observan de hecho los módulos de elasticidad, el del aluminio es bajo, es de 10 por 10 a la 3, y el del bronce es de 15 por 10 a la 3, o sea, es un poco más alto el módulo de elasticidad de bronce. Ok. Lo primero que tenemos que hacer pues es nuestro diagrama, ¿no? De cuerpo libre de fuerzas. ¿Qué fuerzas interactúan en este fenómeno? Pues la primera fuerza que apunta hacia abajo, ¿no? Sobre la tapa, es P, que es de 9 kilolibras. Por ende, la reacción, ¿no? Tenemos una acción que es hacia abajo, que está tratando de comprimir al poste. Hay una reacción en sentido opuesto, ¿no? Pero realmente tenemos dos reacciones. Una es la reacción que le vamos a poner FBR del núcleo del latón hacia arriba, y otra reacción también hacia arriba del poste de aluminio, al cual le vamos a poner FAL. ¿Ok? Entonces tenemos dos reacciones. Una que obviamente es la negativa del poste de bronce a ceder ante la carga, o sea, a tratar de comprimirse, y la otra reacción es también la del poste de aluminio, pues contraponiéndose a la carga que nosotros le estamos aplicando. Entonces nuestra ecuación, ya sumando las fuerzas, igual solo participan fuerzas en Y, va a ser igual a 0. Entonces las fuerzas que participan es FBR más FAL menos P es igual a 0, ¿no? Son todas las fuerzas que participan. P es negativa porque apunta hacia abajo. FBR y FAL son positivas porque apuntan hacia arriba. Tenemos entonces, conocemos la carga, ¿no? Que es 9 kilolibras, pero no conocemos las reacciones ni de FBR ni de FAL. Tenemos dos incógnitas, una sola ecuación. Entonces este problema es estáticamente indeterminado. Por lo tanto, necesitamos aplicar una condición de compatibilidad. ¿Y esta condición de compatibilidad cuál es? Bueno, pues vamos a utilizar lo que son las deformaciones. Como el núcleo de bronce, o bueno, de latón, está unido al poste de aluminio, entonces para nosotros nuestra condición de compatibilidad y el cómo se desarrollan las deformaciones es que la deformación del poste de aluminio va a ser igual a la deformación del poste de bronce. ¿Sí? Yo empujo hacia abajo y por la tapa pues va a deformar
la tapa del poste va a deformar de igual manera al poste de bronce y al poste de aluminio. Ambos se van a deformar la misma cantidad, ¿no? La misma dimensión. Esa es nuestra condición de compatibilidad. En el caso anterior, la condición de compatibilidad era una condición de una deformación igual a 0. ¿Por qué? Porque estaba empotrado en ambas, ambas caras del cilindro estaban fijas, estaban empotradas. En este caso, solo tenemos una cara, que es la cara inferior del poste, que está sobre el suelo o está en un punto fijo, pero la cara de arriba está libre, por lo tanto sí va a haber deformación, ¿no? De hecho, el elemento va a tender a comprimirse por cómo está dada la carga, ¿no? Está empujando hacia abajo al poste, va a ser una compresión. Pues sí, una compresión, una deformación de compresión. Y como decíamos, no es 0, si hay una deformación, el poste va a tender a cambiar de tamaño por la carga que estamos ejerciendo sobre él, pero ambos postes, como están unidos, tanto el aluminio como el bronce, van a deformarse de la misma manera. O sea, nosotros no veríamos, por ejemplo, que en la deformación, por ejemplo, ya se deformó, ¿no? Cambió de tamaño. Y a lo mejor a la hora de deformarlo, por ejemplo, el núcleo, ¿no? Este es el externo, ok. Y por ejemplo, no veríamos que el núcleo sale, ¿no? Por ejemplo, que hiciera esto. O sea, no veríamos que empujamos y el núcleo se sale de la tapa y queda arriba. No, porque la fuerza es general y va a empujar a ambos. Tampoco veríamos el fenómeno de que el poste, ¿no? Interior quedara por debajo del poste externo. O sea, quedar algo así, ¿no? Que uno de los dos se deformara más y entonces tuviéramos un espacio justamente un espacio aquí, o sea, de la tapa superior hacia el núcleo del latón. Entonces, se tiene que deformar en distancias iguales. Por eso nuestra condición de compatibilidad es que la deformación que va a sufrir el poste de aluminio va a ser igual a la deformación que va a sufrir el poste de bronce. Bueno, partiendo de esto, entonces, para calcular las deformaciones a través de la ley de Hooke, vamos a tener que entonces la fuerza aplicada sobre el aluminio multiplicada por la longitud del poste, que de hecho miden exactamente lo mismo, sobre el área del poste de aluminio por el módulo de elasticidad del poste de aluminio, es igual a la fuerza aplicada al poste de bronce por la longitud, que es la misma en ambos casos del poste, que es de 1.5 pies, sobre el área del poste de bronce por el módulo de elasticidad del módulo de bronce, ¿no? O sea, la deformación que va a sufrir el poste de aluminio es la fuerza sobre el poste de aluminio por la longitud del poste de aluminio entre el área de sección transversal del aluminio por el módulo de elasticidad del aluminio, ¿no? Y por otro lado tenemos la deformación. Para calcular la deformación en el poste de bronce, entonces va a ser la fuerza aplicada al poste de bronce por la longitud del poste de bronce sobre el área de la sección transversal del poste de bronce por el módulo de elasticidad del poste de bronce. Entonces, como la ecuación de arriba me dice que una deformación, o sea, la deformación en el poste de aluminio va a ser igual a la deformación
en el poste de bronce, pues abajo están los cálculos de ambas deformaciones. Entonces ya tenemos una segunda ecuación, ¿no? Que prácticamente sería esta. Tenemos la primera que salió a partir del análisis de fuerzas, el análisis de diagrama de cuerpo libre, FBR más FAL menos P es igual a 0, y tenemos la segunda ecuación que es justamente la que relaciona las deformaciones. Entonces vamos a despejar y bueno, vamos a ponerle valores, ¿no? Ya. Lo que no conozco es la fuerza, ni la fuerza de reacción en el poste de aluminio, ni la fuerza de reacción en el poste de bronce. Bueno, pues esas las vamos a escribir tal cual. FAL por L, que es 1.5 pies, sobre la sección transversal del aluminio. ¿Cuál sería la sección transversal del poste de aluminio? Cosa curiosa, esto es como más visual, más gráfico. Si nosotros volteáramos el poste de frente hacia nosotros, la cara superior, pues nosotros veríamos algo así, ¿no? Como una circunferencia del poste, y si pudiéramos ver la tapa, ¿no? Veríamos a ver si me queda centrado. Otra circunferencia, ¿no? En el centro, no me quedo tanto en el centro, pero sería en el centro del poste de aluminio. Entonces vería, digamos, si pudiera ver a través de la tapa, vería el núcleo de bronce y ¿cómo se llama? El área del poste de aluminio. Ahora, cuestión muy importante. Dice el área. Uno se iría por la idea de que, bueno, pues vamos a calcular el área del poste de aluminio. Y bueno, si dice que el poste tiene un radio de 2 pulgadas, pues entonces el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. O sea, pi por 2 pulgadas al cuadrado, que ese es el radio que nos está dando el problema, ¿no? El radio del centro al extremo del poste son 2 pulgadas, ese es el radio, entonces sería pi por radio al cuadrado. Pero, mucho ojo, eso no es el área realmente. ¿Por qué? Porque el poste de aluminio, si nosotros le quitáramos el núcleo de bronce, el poste de aluminio estaría hueco de donde ocupa el núcleo de bronce. Entonces realmente lo que nos están pidiendo de área no es el área total, porque estamos de acuerdo que esa fórmula nos está dando el área total, pero no, nosotros no necesitamos el área total, nosotros únicamente necesitamos esta área sin el poste interno de bronce, solo el área de la sección transversal del poste de aluminio. Bueno, ¿y cómo calculo eso? Es muy sencillo. Agarramos, ¿no? Y pues prácticamente es una resta de áreas. Estamos de acuerdo que para obtener el área amarilla tendría que calcular el área de todo el círculo, o sea, la que antes teníamos en azul, completamente, menos el área en verde. Bueno, vamos a cambiar el color porque como que ese verde se pierde. El área en rosa. Entonces sería la resta de 2 áreas. La área total menos el área del núcleo de bronce. Y con eso nos estaría dando, ahora sí, el área de sección transversal. Eso en ecuaciones quedaría expresado como que el área... Ay, ya lo pinté. El área... Entonces va a ser igual a pi, la primera, digamos, la área más grande, ¿no? Que es de radio de 2 pulgadas, menos el área pequeña, que es pi por, ¿cuánto mide? 1 pulgada de radio, pi por 1 al cuadrado. Entonces ahora sí,
esta ecuación, me quedó chiquito el recuadro. Esta ecuación ahora sí comprende el área en color amarillo, que es el área que nos interesa. Entonces aquí mucho cuidado. El área no, si nuestros elementos estuvieran huecos o tienen otro material adentro de otra geometría, entonces tendríamos que hacer una resta de áreas, como lo hemos hecho en este momento. Entonces, el área, realmente, regresando ya a nuestra ecuación, el área del poste de aluminio sería justamente pi por 2 al cuadrado menos pi por 1 al cuadrado. Ese sería el área nada más. Por el módulo de Young o el módulo de elasticidad, que para el aluminio quedamos que era de 10 por 10 a la 10, si no mal recuerdo. 10 por 10 a la 10 es el caso del aluminio. Entonces el módulo de Young es por 10 por 10 elevado a la 3. Ahí está. Es igual, ¿no? Ya terminé con el lado izquierdo. L, A y E. Ahora vamos con el lado derecho. La reacción en el poste de bronce no la hace, la dejamos igual. La longitud es exactamente la misma, 1.5, que es el alto del poste, sobre el área, que en este caso el área sí es, ¿no? Como es el núcleo, estaríamos hablando del área del círculo rosa. Por lo tanto, esa sí sería nada más pi por 1 al cuadrado, que es el radio, 1 al cuadrado, por 15, en el caso del módulo de elasticidad del bronce es 15 por 10 a la 3. Ahí está. Entonces hacemos operaciones, ¿no? Hacemos 1.5 entre pi por 2 al cuadrado menos pi por 1 al cuadrado, todo eso multiplicado por 10 a la 3. De ese lado me va a quedar FAL con, ahora vamos a ponerlo en términos de 0.16 por 10 a la menos 5. Ahí está. Ese es el coeficiente que me queda de las operaciones del lado izquierdo. Ahora vamos con el lado derecho, es 1.5 entre pi por 1 al cuadrado por 15 por 10 a la 3. Y eso me va a quedar como 0.32 FBR. Entonces ya podemos despejar en términos de FAL o FBR. ¿Cuál escogemos? Pues no importa. Vamos a escoger despejar a la reacción en el poste de aluminio. Entonces sería FAL es igual si bueno, punto 32, pero me faltó, de hecho, perdón, este no es por 10 a la menos 5, es por 10 a la menos 6. Y aquí también me faltó la notación científica, ¿no? Porque no es 0.32, es 0.32 por 10. De hecho, a ver, ya estoy. Mejor lo voy a poner como tal en la calculadora, como me salió en la calculadora. A ver, esperen. Ya estoy revolviendo unidades. Otra vez. 1.5 entre pi. 1.5 entre pi
entre pi por 2 al cuadrado menos pi por 1 al cuadrado por 10 a la 3. Bueno, voy a ponerlo tal cual en la calculadora. Me salió, en la calculadora sale 1.59 por 10 a la menos 5. Ahora sí, de FAL es igual a 1.5 entre pi por 1 al cuadrado por 15 por 10 a la 3, y me va a dar 3.18 por 10 a la menos 5 de FBR. Entonces quedamos en despejar FAL, la reacción en el poste de aluminio va a ser igual a, si está multiplicando el 1.59 pasa dividiendo, entonces me va a quedar 3.18 por 10 a la menos 5 sobre 1.59 por 10 a la menos 5 FBR. Vamos a hacer la división. 3.18 por 10 a la menos 5 entre 1.59, que aquí podemos dividir nada más 3.18 entre 1.59 y me va a dar 2. Eso quiere decir que FAL es igual a 2 FBR. Ok, y ya tengo una relación. Vamos a regresar a nuestra ecuación que tenemos, a la primera ecuación que tenemos acá arriba. 1, y vamos a ponerle esta 2. Vamos a regresar a la ecuación número 1 y entonces vamos a sustituir el valor de FAL. Entonces vamos a poner, esta ecuación me dice que es FBR FBR aquí FBR. Entonces vamos a borrar esto, vamos a volver a escribir. Entonces FBR más FAL, pero ahora sé que FAL vale 2 veces FBR por esta ecuación, menos P, que ya la puedo poner que son 9 kilolibras, es igual a 0. Esa es la ecuación que teníamos arriba, la ecuación número 1 que encontramos por el análisis de diagrama de cuerpo libre. FBR más FAL menos P es igual a 0, donde P son 9 kilolibras, eso nos lo dio el problema, y estamos calculando FBR y FAL. Entonces FAL vale 2 veces FBR, y bueno, aquí ya podemos despejar a FBR. Entonces vamos a tener, factorizamos a FBR, de hecho los podemos sumar, ¿no? Ni siquiera factorizar. FBR más 2 FBR pues es 3 FBR. Pasamos a este del otro lado, 0 más 9, 9. Entonces FBR va a ser igual a 9 entre 3, y eso nos va a dar 3 kilolibras. Entonces ya tengo la primera reacción, que son 3 kilolibras. Esto lo vamos a despejar en esta que le vamos a poner la tercera ecuación, y entonces el valor de FAL del poste en el aluminio va a ser 2 veces FBR, pero FBR vale 3. Eso quiere decir que la fuerza de reacción en el poste de aluminio va a ser 2 por 3, 6 kilolibras.
Listo. Pero no lo hemos resuelto porque realmente lo que me pide no es la fuerza de reacción. Vamos a regresar a nuestro problema. Lo que nos pide es el esfuerzo normal. Pero ¿por qué hemos calculado la fuerza de reacción en cada uno de los postes? Porque a final de cuentas, si nosotros queremos calcular el esfuerzo, por ejemplo, en el aluminio, pues nos dice que el esfuerzo en el aluminio va a ser la fuerza aplicada sobre el poste de aluminio entre el área de la sección transversal del poste de aluminio. Y entonces la fuerza son 6 kilolibras sobre el área del aluminio. Ya vimos que el poste de aluminio está compuesto, o más bien su área es realmente una resta de áreas de pi por 2 al cuadrado menos pi por 1 al cuadrado, que realmente 2 al cuadrado son 4, 1 al cuadrado es 1, y entonces me va a quedar que 4pi menos pi pues va a ser 3pi. Realmente ese es el área del poste, de nuestro poste de ¿cómo se llama? De aluminio. Entonces vamos a tener 6 entre 3 por pi y va a ser igual a 0.6, vamos a dejarlo a 2 dígitos, 4, y recordemos que el esfuerzo está dado en unidades de fuerza por unidades de área. Entonces serían, en este caso estamos hablando de kilolibras por pulgada cuadrada, o sea, una KSI. Y para el esfuerzo en el poste de bronce, vamos a tener la fuerza sobre el poste de bronce entre el área del bronce, del poste de bronce. Entonces la fuerza es 3 sobre el área, pues el área sería pi, ¿no? Que es pi por radio al cuadrado. Radio del poste de bronce es 1, 1 al cuadrado es 1, por pi es 1. Entonces lo único que tendríamos que dividir es 3 entre pi, que serían 0.95 KSI. Ahora sí, ese es el resultado de nuestro problema. El esfuerzo sobre el poste de aluminio es de 0.64 kilolibras por pulgada cuadrada y el esfuerzo sobre el poste de bronce es de 0.95 kilolibras por pulgada cuadrada. Esto de entrada, ¿qué nos quiere decir? Que el esfuerzo sobre el poste de bronce es mayor que el esfuerzo soportado por el poste de aluminio. Pero en gran medida es que eso se debe al área, ¿no? Prácticamente el poste de aluminio tiene 3 veces el área del poste de bronce. Lo podemos ver justamente en el resultado del denominador. En el de aluminio tenemos 3pi y en el de bronce tenemos pi. ¿Alguna duda? No, ninguna. ¿No? Ok. Entonces, eso es, se está reforzando el poste. Y esos son los esfuerzos, digamos, combinados que soporta el poste, ¿no? Tanto la parte exterior, que es de aluminio, como la parte interior, que es de bronce. Ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿no hay dudas? No, maestro. Ok. Bueno, vamos a hacer otro problema más. Entonces, vamos a
borrar esto. Vamos a un fondo negro, ahí está. Y vamos a comenzar. Ahora vamos a hacer otro ejercicio de igual manera. Ok, vamos a hacerlo de otro post. Muy bien. Hay uno, no me lo puedo de un tornillo, pero creo que no es este. Ah, sí es este. Sí es este. Bueno, vamos a hacer mejor el de un tornillo. Ok. Dice el problema. Este sí tiene un texto un poco largo. A ver. Dice el problema. El perno mostrado en la figura está hecho de una aleación de aluminio 214 T6 y se aprieta de modo que comprime un tubo cilíndrico hecho con una aleación de magnesio AM 1004 T61. Estas nomenclaturas AM y 2014 T6 son las nomenclaturas que se les dan a los materiales para identificarlos. Normalmente es digamos que es como su código de barras, ¿no? Su número de, ¿cómo decirlo?, de producto, vaya. Son series o, ¿cómo decirlo? Pues sí, series que les dan a los materiales. El tubo tiene un radio exterior de media pulgada y se supone que tanto el radio interior del tubo como el radio del perno son de 1/4 de pulgada. 1/4 de pulgada. Se considera que las arandelas en las partes superior e inferior del tubo son rígidas y que tiene un espesor insignificante
En un inicio la tuerca se aprieta perfectamente. Se aprieta perfectamente a mano. Después se aprieta media vuelta más. Usando una llave. Si el tornillo tiene 20 hilos por pulgada, si el tornillo tiene 20 hilos por pulgada, determine la tensión en el perno. Un problema con bastante texto. Muy explicativo, ¿no? Vamos a dibujar el diagrama. Bueno, es como si nosotros le pusiéramos a un poste, efectivamente, un tubo cilíndrico, no sé si los han llegado a ver. Le pones un tornillo, le pones una rondana, esa es una arandela, una rondana arriba, una rondana abajo, le pones la tuerca y lo empiezas a apretar. Entonces tenemos el tornillo arriba. Vamos a dibujar otro color. Tenemos entonces el tornillo arriba. Ahí está, sería la cabecita del tornillo. Ponemos una pequeña, digamos que lo estamos viendo de perfil, ¿no? Ponemos una pequeña rondana ahí para apretar. De hecho, justamente para eso sirven las rondanas, ¿no? Para que la fuerza con la que aprietan los tornillos se distribuya uniformemente, o sea, tenga una mayor área, porque ya vemos que los esfuerzos, ¿no? Que el esfuerzo tenga una mayor área para poder distribuirse. Y sea uniforme. Entonces para eso sirven de hecho las rondanas, por eso son recomendables para distribuir los esfuerzos. Ok, y de aquí pues nosotros tenemos no le voy a dibujar una cuerda, ¿verdad? Pero digamos que este es como el cuerpo, ¿no? Del tornillo. Y a sus lados, digámoslo así, ese tornillo está metido en un tubo algo así. El tornillo sí llega hasta abajo. Vamos a borrarle aquí tantito. Ahí está. El tornillo llega hasta abajo. Abajo ponemos hay otra rondana. Perdón, otra arandela. Ahí, con la que hace la distribución de apriete. Tenemos una tuerca abajo. Ahí, y bueno, el tornillo sale, ¿no? Ahí está, la punta del tornillo. Ese sería nuestro diagrama. Si tenemos un tornillo, lo metemos a un cilindro, le metemos rondanas por arriba, por abajo, apretamos de forma manual la rondana, empieza a apretarse el cilindro hasta que queda justo y todavía agarramos una llave, ahora sí que para que apriete bien y le damos, dice media vuelta,
No recuerdo. Aquí en un inicio la tuerca se aprieta perfectamente a mano. Después se aprieta a efectivamente media vuelta usando una llave, ¿no? Entonces, ese apriete final, estamos de acuerdo que va a hacer que el cilindro se deforme. Entre que el cilindro se va a deformar, ¿por qué? Porque lo estamos comprimiendo con el tornillo. Y entre que también el tornillo va como a tratar o a impedir de comprimirse y va a tratar de alargarse el ¿cómo se llama? El tornillo. Entonces es como un juego de deformaciones en que el cilindro se va a comprimir por acción del tornillo, pero el cilindro por acción va a tratar de alargar al tornillo, o sea, lo va a tratar de jalar. Entonces tenemos ahí un juego de ahora sí que de estira y afloja, ¿no? Uno comprime y el otro alarga. El tornillo comprime al cilindro y el cilindro alarga al tornillo en los esfuerzos que se están dando y en las fuerzas, ¿no? Entonces ese es nuestro diagrama. Luego nos dan nos dan obviamente los radios. El radio exterior del tubo, del cilindro, es de media pulgada. El radio interior del tubo, y a su vez se supone que el tornillo está pegando con la pared interna del tubo, o sea, está justo, digamos, la cara interior del tubo con el tornillo, es de 1/4 de pulgada. Al final me dan un dato, ¿no? Que es el tornillo tiene 20 hilos por pulgada. Entonces, eso quiere decir, no, este dato lo vamos ahorita van a ver, lo vamos a utilizar para la situación de la deformación. Realmente lo que me dicen los hilos por pulgada es, pues obviamente, ¿cómo decirlo? Una pulgada es dividida entre el número de hilos, o sea, si el tornillo recorre los 20 hilos, bueno, una tuerca recorriera los 20 hilos del tornillo, entonces estaría recorriendo una pulgada en cuestión lineal. Entonces por eso nos dan ese dato de 20 hilos por pulgada. Bueno, vamos a empezar a resolver. Primero, en estos problemas siempre es importante dibujar un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre que vamos a colocar, ¿no? Pues es el siguiente. Vamos a tomar el punto superior. En la parte de arriba vamos a tomarlo. Vamos a hacer como un corte. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a cambiarnos aquí. Vamos a colocar un color diferente. Entonces el diagrama, ¿no? Si nosotros cortáramos el cilindro ahí, ¿no? Y tenemos adentro el tornillo. Entonces tenemos una fuerza, vamos a llamarle FB. ¿No? Que va a tratar de jalar al tornillo hacia arriba. Y una fuerza que vamos que esta sería la fuerza del tubo. Y una fuerza hacia abajo, que sería la fuerza justamente que aplica el tornillo. Digamos que una es que una es la fuerza que aplica el tubo sobre el tornillo y otra el del tornillo sobre el tubo. Entonces solo participan dos fuerzas aquí en este problema. Lo que les decía, una que trata de comprimir al ¿cómo se llama? Al cilindro, y otra que trata de alargar al tornillo. Y ahí lo vemos, ¿no? En el diagrama. Una que empuja hacia arriba y la otra que empuja hacia abajo. Pues aplicando la primera ley de Newton, vamos a tener entonces que
la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Entonces, vamos a tener FB positiva, porque apunta hacia arriba, menos FT, que apunta hacia abajo, por lo tanto es negativa, entonces igual a 0. Solo dos fuerzas interactúan en este sistema. Ok. Entonces, son dos fuerzas, FB y FT. No tenemos esos datos. Y hasta el momento solo tenemos una ecuación. Entonces, nuevamente, nuestro problema es estáticamente indeterminado. Necesitamos nuestra condición de compatibilidad. Y la condición de compatibilidad la sacamos a través de las deformaciones. Entonces, ¿cómo serían las deformaciones? Bueno, en este caso vamos a tener que la deformación, ¿no? La deformación en el tornillo va a ser igual a 0.025 pulgadas. ¿De dónde salió este término? Bueno, ahorita lo explico en total. Menos, primero voy a poner la ecuación. Menos la deformación en el tubo. Ok. Cuando nosotros apretamos la tuerca en el perno ya con la llave, vamos a tener un desplazamiento más, ¿no? Que ese va a ser como nuestra deformación debida al apriete al último apriete, ¿no? Que nos dice que es con una llave. Entonces ese apriete, por eso nos dan el dato de los 20 hilos por pulgada. Ese apriete va a ser un medio, porque solo fue media vuelta, por 1 sobre 20, que son 1 sobre los 20 hilos, por una pulgada, ¿no? O bueno, por pulgada, por 1, que es la pulgada. Entonces, eso si nosotros lo hacemos en la calculadora, 1 entre 2 por 1 entre 20, nos va a dar 0.025 pulgadas. O sea, eso fue lo que avanzó el apretar media vuelta mi tuerca al final. Ahora, ¿estamos de acuerdo que a la hora de hacer ese apriete, ¿no? Si nosotros hacemos un diagrama aquí abajito del apriete, vamos a centrarnos en la parte de abajo, que es donde se aprieta, ¿no? Donde está la tuerca. Entonces, tenemos el cilindro, tenemos el tornillo, tenemos la tuerca. Ahorita vamos a omitir nuestras rondanas. Entonces, apretamos. Y esta es la pared del cilindro. Ahí está. En el último apriete, que es realmente el que está deformando, porque llegamos al límite a la hora de apretar con las manos, ya no se movió más y le dimos media vuelta con la llave, entonces apretamos más, ya ahí estamos haciendo un esfuerzo, estamos más bien aplicando una fuerza, y esa fuerza va a generar un esfuerzo, y ese esfuerzo va a generar una deformación. Bueno, el último apriete entonces se dio de 0.025, o sea, pulgadas. O sea, a la hora de apretar, ¿no? Esta rondana, ¿no? O bueno, el límite del cilindro avanzó justamente hacia arriba más, ¿no? Entonces comprimió al cilindro. Entonces ese fue el desplazamiento total, 0.025 pulgadas. Eso es lo que se deformó totalmente, porque eso es lo que avanzó ¿cómo se llama? Mi tuerca. Pero
esa deformación realmente está compuesta por dos deformaciones. Una, que es la deformación dada en el tubo en un principio, y otra deformación, perdón, una que es la deformación, la de abajo es la deformación del tornillo, y una deformación arriba que es el tubo. ¿Por qué? Bueno, recordando que la deformación que se aplica en el tornillo es una deformación de alargamiento, pero que a su vez comprime, ¿no? Digamos que es del tornillo, la deformación del tornillo sobre el tubo, ¿no? Entonces habíamos dicho que a la hora de jalar, el tornillo, el cilindro hacia arriba lo comprime, y entonces tan solo de ahí tenemos una deformación. Y vamos a tener otra deformación, que es la del tubo sobre el tornillo, que decíamos que la trata de alargar. Entonces la deformación total, que son 0.05 pulgadas, 0.025 pulgadas, porque eso es lo que se está deformando totalmente. Realmente es la deformación de B más la deformación de T. Despejando una u otra, ¿no? Realmente llegamos a esto. Aquí decidimos despejar la deformación en el tornillo. Entonces dt es igual a 0.025 pulgadas menos la deformación en el tubo. Listo, ya tenemos esa. Entonces esta es mi condición de compatibilidad. Muy bien, vamos a calcular las deformaciones. Entonces la deformación en el tubo va a ser igual a la fuerza aplicada, perdón, del tornillo va a ser la fuerza aplicada sobre el tornillo por la longitud. ¿Cuánto mide? No le puse ahí. En el problema nos dice que esta parte del tubo mide 3 pulgadas. 3 pulgadas. Entonces nuestra longitud tanto del tornillo, ¿no? En este caso estamos analizando lo mismo. El tornillo del tubo son 3 pulgadas. Entonces 3 pulgadas. 3 pulgadas. Sobre el área, pero el área ahí en T, perdón, si es en el tubo de T, va a ser otra vez la resta, ¿no? Porque igual nuestro cilindro está hueco, que es, si lo vemos nuevamente por arriba, pues vamos a tener esto, ¿no? El tubo, bueno, centrado, más o menos centrado. Ahí. Es que no me queda centrado uno con el otro. Ahí más o menos. Entonces la parte de en medio es en donde va a pasar justamente el tornillo. Entonces otra vez esa área es una resta de áreas, ¿no? Realmente lo que nosotros estamos buscando sería el área en amarillo, que sería esta, porque está hueco. Entonces esa área, como lo vimos en el problema pasado, pues sería pi. Creo que pinté todo, sí. Esperen que está
está tardando ya un poquito, ya está cansada mi máquina. Uy, ya se trabó. A ver, vamos a intentar ponerla. Ahí está. Ok. Ya reaccionó nuevamente. Entonces vamos a tener el área, que el área es una resta, entonces habíamos dicho que era pi por el radio externo, que es el tubo es de media pulgada, entonces pi 0.5 pulgadas al cuadrado menos pi de un cuarto de pulgada, que son 0.25 al cuadrado. Todo esto por el módulo de elasticidad de el tubo. El perno está hecho de aluminio y el tubo está hecho de una aleación de magnesio. Ok, lo buscamos en la tabla en aleaciones de magnesio en AM 1004T61 y encontramos que su módulo de elasticidad es de 6.48, que le subí las tablas. Entonces ahí en el archivo, en el PDF de la tabla que le subí, que creo que hasta me equivoqué y se la subí a la materia también de cinemática. Esa tabla no nos va a servir ahí, nos sirve en estos ejercicios, en estos problemas. Bueno, dice 6.48 por 10 a la 3 KSI, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es igual a 0.025 menos la deformación en el tornillo, en el perno. Entonces la deformación ahí va a ser a FB sobre, bueno, multiplicado por 3, que es la longitud, sobre el área. Aquí el área pues es, el tornillo mide un cuarto de pulgada, serían 0.25 al cuadrado por el módulo del aluminio, que bueno, lo tomamos de la tabla, sería 10.6, el aluminio 2014 T6 sería 10.6 por 10 a la 3. Por 10 a la 3. Ahí está. Bueno, y nos sale una ecuación muy grande, ¿no? Vamos a reducirla haciendo las operaciones. Vas a hacer la operación del lado izquierdo. Entonces son 3 entre pi por 0.5 al cuadrado menos pi por 0.25 al cuadrado por 6.48 por 10 elevado a la 3. Me quedan 7.6
0.86 por 10 a la menos 4 Ft es igual a 0.025 y vamos a hacer las operaciones ahora de la otra, ¿no? Que es 3 entre pi por 0.25 al cuadrado por 10.6 por 10 a la 3 y me queda menos 1.44 por 10 a la menos 3. O sea, sí está sufriendo una deformación considerable de FB. Ok, entonces listo. Pues vamos a despejar. Podemos despejar FT, podemos despejar FB, la que sea. Entonces vamos a despejar FT porque ya la tenemos del lado izquierdo. FT es igual a 0.025 menos 1.44 por 10 a la menos 3 FB es igual, bueno, más bien entre 7.86 por 10 a la menos 4. Muy bien, y ese sería el valor, en este caso, de la fuerza en el tubo. Vamos a regresar nuestra ecuación y nos dice entonces, de aquí podemos sacar que FB es igual a FT, ¿no? De ahí, incluso podemos hacerlo al revés, ¿no? FB es igual a FT. Eso quiere decir, ¿no? Que de hecho lo podríamos hacer al revés, sin tanto despeje. Bueno, ok, voy a tener que regresarlo todo siendo así, pero vamos a hacerlo. FT es igual a 0.025 menos 1.44 por 10 a la menos 3 FT sobre, porque ya quedamos que FB es igual a FT, entonces sobre 7.86 por 10 a la menos 4. Ay. Perdón, es que presioné otro lado. Ok. Bueno, pues entonces para poder hacer el despeje vamos a tener que regresar ese que está dividiendo, multiplicando, me va a quedar 7.86 por 10 a la menos 4 FT es igual a 0.025, o sea, regresé a la misma fórmula de arriba, por 10 a la menos 3 FT. Eso va a hacer que este que está restando pase sumando, entonces son 7.86 por 10 a la menos 4 FT más 1.44 por 10 a la menos 3 FT es igual a 0.025, y entonces pues ya podemos sumar ambos términos, ¿no? 86 por 10 a la menos 4 más 1.44 por 10 a la menos 3 por FT es igual a 0.025. Vamos a seguir nuestra operación de este lado. Entonces sumamos eso. Entonces serían 7.86 más 14.4. Esto sería a 22.26 por 10 a la menos 4
0.94 de Ft es igual a 0.025. Ya para obtener el resultado final, pues Ft, eso está multiplicando, esto está multiplicando, va a pasar dividiendo, y entonces tenemos 0.25 sobre 22.26 por 10 a la menos 4, y entonces tenemos 0.025 entre 22.26 por 10 a la menos 4, y nos va a dar 11 libras, 11.22 libras, 23 libras. Ok, esa es la fuerza que se está ejerciendo sobre el tubo, y como la fuerza del tubo es igual a la fuerza en el tornillo, pues FB y FT son iguales, de 11.23. Ahora, realmente lo que nos están pidiendo es el esfuerzo, no la fuerza. Dice el problema, regresando al problema, si no mal recuerdo, nos piden el esfuerzo, no la fuerza. Entonces hemos sacado la fuerza, nuevamente con el ejercicio pasado, ¿no? Sacamos la fuerza porque necesitamos la fuerza para obtener el esfuerzo. El esfuerzo es igual a la fuerza entre área. El perno mostrado, el tubo tiene, comprime, se considera un espesor, si el tornillo tiene 20, determine la tensión, ¿no? La tensión en el perno. Ok, sería justamente la deformación. Entonces vamos a terminar de hacer el cálculo. Y bueno, para las deformaciones, vamos aquí, ¿no? Para las deformaciones vamos a tener que el esfuerzo, para los esfuerzos, el esfuerzo en el perno va a ser igual a la fuerza del perno, que son 11.23 libras, sobre el área. El área en el caso del perno pues es pi, que multiplica, el perno tiene un radio de 1/4 pulgada, o sea 0.25 pulgadas al cuadrado, ¿no? Y el esfuerzo en el tornillo, en el tubo va a ser 11.23 sobre pi .5 al cuadrado menos 0.25 al cuadrado. Aquí lo que estoy haciendo, ya para no escribir tantas veces pi, lo estoy factorizando porque es pi por 0.5 al cuadrado menos pi por 0.25 al cuadrado. Entonces pi es factor común, lo saco y listo. Hacemos los cálculos. 11.23 entre pi, que multiplica 0.25 al cuadrado, me va a dar 57.19, que son no kilolibras. De hecho sí es cierto, estamos trabajando en kilolibras. Aquí me equivoqué en esta, porque son pulgadas, son kilolibras. Aquí kilolibras, keep.
Ok, entonces son 57, la división total 11.23 entre eso, 57.19 kilolibras por pulgada cuadrada, y en el de abajo en 11.23 entre pi, que multiplica a 0.5 al cuadrado menos 0.25 al cuadrado, y me da 19.06. 19.06 de igual manera kilo libras pulgada cuadrada. Y ahora sí, estos son los resultados. Ok, tenemos pues esos esfuerzos tanto en el tubo como en el tornillo, en el perno. 19.06 y 57.19, y con eso hemos terminado de resolver este problema. Okay, es común, no sé si alguno de ustedes ha intentado ponerle uno de estos postes, se les llaman postes. Si uno va a la tornillería y le dice quiero un poste, le dan el poste, le meten un tornillo, le ponen arandelas y lo aprietan. Pues bueno, ese es el caso, ¿no? 27 esfuerzos sobre el perno, sobre el tornillo es de 57.19 y del tubo es de 19.06. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? No, maestro. Ok. No está bien. Pues si se dan cuenta es como... no es tan difícil, ¿no? Aquí lo que hay que tener en cuenta son las áreas, calcular las fuerzas y las deformaciones. O sea, es como todo lo que hay que hacer. Primero, ¿no? Como paso inicial es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Siempre empezamos con nuestro diagrama de cuerpo libre, que es en donde vemos qué fuerzas interactúan en el problema, en el fenómeno, ¿no? Que es este. De aquí sacamos una ecuación, que es aplicando la primera ley de Newton, la suma de las fuerzas es igual a 0. De ahí, pues bueno, ya vemos que no podemos obtener las dos fuerzas, solo tenemos una ecuación, entonces tenemos que hacer nuestra ecuación de compatibilidad, que se basa en las deformaciones, que es esta, ¿no? Es esta, justamente esta, bueno, la del asterisco. Esta es la ecuación de compatibilidad. De ahí calculamos, bueno, o expresamos esa ecuación con ley de Hooke para calcular deformaciones, que es la fuerza por la longitud entre el área por el módulo de Young. Despejamos siempre una en términos de otra, que es la de color rojo. Despejamos una en términos de otra. Y de ahí sustituimos. Digo, aquí hicimos al revés el problema, porque desde la de arriba nos salió que FT es igual a FB. Entonces, resolviendo la que sacamos por la ecuación de compatibilidad, pues esa era suficiente. De ahí nosotros nos movimos, esto es más abajo, hacia acá, ¿no? Hacia acá, hicimos todos los cálculos y encontramos, pues bueno, el valor, ¿no? De las fuerzas participantes, FB, FT, 11.23, que en este caso fueron iguales para ambos, tanto para el tubo como para el tornillo. Y al final calculamos los esfuerzos, ¿no? Que es esa fuerza que encontramos sobre el área de sección transversal. Y listo, eso es lo que hay que hacer en este tipo de problemas, en los elementos, en los elementos estáticamente indeterminados. O sea, no tenemos las suficientes ecuaciones a la hora de resolver por el diagrama de cuerpo libre y establecer la primera ley de Newton para ver qué fuerzas participan en el fenómeno. Pues bueno,
no nos resulta, entonces tenemos que establecer una condición, ecuación de compatibilidad que se basa justamente en las deformaciones. Ok, bueno, si no hay dudas, yo creo que por hoy ya ha sido bastante tormento el que hemos hecho de resolución de problemas. Vamos a dejarlo a la sesión de mecánica de sólidos hasta aquí. Tenía otro problema, pero pues es muy parecido, entonces no lo voy a resolver ya. Y bueno, para la siguiente clase entonces vamos a platicar sobre el esfuerzo térmico y vamos a pasar a la situación vamos a pasar a la situación de carga, o más bien torsión. Esta ya no sería carga, sería carga de torsión. Torsión, perdón. Vamos a establecer qué pasa cuando ahora sí que torcemos a un elemento, o sea, cuando lo fijamos de un lado o lo tratamos de girar en un lado hacia un sentido y en el otro hacia el otro sentido, y entonces pues obviamente el elemento va a estar sujeto a algo que se llama torsión. Cómo hacer los cálculos de torsión, vamos a establecer las ecuaciones como lo hemos hecho y a resolver problemas. Y como les decía, pues prácticamente después de torsión prácticamente hemos terminado el curso. Vamos a ver algo de factores de seguridad, y con eso vamos a terminar el curso. Entonces vamos a buen ritmo. Ok, bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, no, ninguna. Vamos. Mire, nada más lo de mis trabajos. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Tiene alguna duda en sus ya trabajos? ve que tengo unos trabajos pendientes atrasados. Ajá. ¿Cuál es su duda? ¿Los puedo entregar todos el día de hoy? Sí. Bueno, eso, que si los puedo entregar el día de hoy. Sí, sin problema. Ok. Será la... Ok. Ok, de nada. Bueno, pues entonces, chicos, me despido. Cuídense mucho, nos vemos el siguiente fin de semana. Nos vemos ya en presencia, ¿no? Nos vemos allá en el plantel de Atizapán. Y bueno, pues a continuar con más. Ya después de esto, sí, ya les va a subir problemas, ¿no? De lo que hemos resuelto hasta ahorita, de elementos estáticamente indeterminados. Y para resolverlos, ¿no? Igual de la materia de cinemática, problemas ya relacionados con movimiento absoluto y movimiento rotacional. Ya subí problemas, creo que eran 3-4 problemas, si no mal recuerdo. Ya voy a subir de problemas de movimiento absoluto, y el relativo, pues bueno, lo seguimos trabajando en la siguiente semana, resolvemos problemas y continuamos, ¿ok? Bueno, pues entonces me despido, cuídense mucho, excelente fin de semana, hasta luego. Igualmente, gracias.